Hola, hoy vamos a por uno de los temas que más se atraganta y que, sin embargo, más puntos regala si lo llevas fino: el Estatuto Básico del Empleado Público, el famoso EBEP. Es el tema 8 de prisiones, pero también cae en administrativo, en auxiliar y en casi cualquier oposición de la administración. Te lo voy a dejar ordenado de principio a fin: qué es las clases de empleados públicos, tus derechos y tus deberes, y sobre todo el régimen disciplinario, que es donde están las trampas que deciden preguntas. No te quedes en la superficie, hoy lo vas a entender de verdad. Vamos allá. Empecemos por lo básico, porque hasta el nombre es una trampa. Cuando hablamos del EBEP, hoy nos referimos al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5 del 2015, de 30 de octubre. Ese texto refundió y ordenó la Ley 7 del 2007, que fue el EBEP original, junto con las reformas posteriores. Y un dato competencial que cae mucho: es legislación básica del Estado, dictada al amparo del artículo 149.1, regla 18 de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que fija el suelo común para todas las administraciones y luego cada una lo desarrolla con su propia ley de función pública. Estatuto básico, mínimo común para todos. Vamos con la estructura, que da puntos fáciles. El estatuto se organiza en 8 títulos, con los artículos numerados del 1 al 100, más un artículo 47 bis que se añadió en una reforma posterior y sus disposiciones. Retén el mapa porque nos guía todo el tema. El título 2 regula el personal al servicio de las administraciones. El título 3 los derechos, deberes y el código de conducta. Y el título 7 el régimen disciplinario. Esos 3 son el corazón de tu tema 8. Si te preguntan por la estructura, no cuentes 100 artículos a secas, numeración del 1 al 100, pero con un 47 bis añadido. Primer gran bloque y pregunta clásica de test: las clases de empleados públicos. El artículo 8 dice que empleado público es quien desempeña funciones retribuidas en la administración al servicio de los intereses generales y los clasifica en 4 categorías. 1. Funcionarios de carrera. 2. Funcionarios interinos. 3. Personal laboral, que puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Y 4. Personal eventual. Grábate esas 4 y, sobre todo, esa coletilla del personal laboral, fijo, por tiempo indefinido o temporal. Los 3. Si te ponen solo fijo o temporal y se dejan el indefinido, es una trampa. Veamos las 2 primeras clases con detalle. El funcionario de carrera está unido a la Administración por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para servicios de carácter permanente. La palabra clave es permanente. El funcionario interino, en cambio, se nombra por razones de necesidad y urgencia con carácter temporal y solo en 4 supuestos tasados del artículo 10. Y aquí van 2 plazos que caen fijo. Cuando cubre una plaza vacante, el máximo es de 3 años. Y cuando responde a un exceso o acumulación de tareas, el máximo es de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. 3 años la vacante, 9 meses en 18 la acumulación de tareas. Las otras 2 clases: el personal laboral presta servicios en virtud de un contrato de trabajo por escrito y puede ser fijo por tiempo indefinido o temporal. Y el personal eventual, que es el que más se pregunta con mala idea, solo realiza funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. Fíjate en sus 3 notas de examen. Primera, su nombramiento y su cese son libres. Segunda, cesa, en todo caso cuando cesa la autoridad a la que asiste. Y tercera, la más preguntada: su condición no puede constituir mérito para el acceso a la función pública ni para la promoción interna. El eventual es de confianza, entra y sale libremente y no le cuenta como mérito, nunca. Y antes de seguir, una escena corta pero de oro, porque esconde una de las trampas más repetidas. El artículo 9, en su apartado 2, reserva una cosa en exclusiva: el ejercicio de las funciones que impliquen participación directa o indirecta en las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, solo funcionarios. Es decir, esas funciones de autoridad no las puede desempeñar el personal laboral. Si en el examen te dicen que un laboral puede ejercer potestades públicas, es falso de raíz. Potestades públicas, salvaguarda de intereses generales, funcionarios y punto.
Pasamos al título 3, Derechos y deberes. Empezamos por los derechos individuales del artículo 14, los que tienes por tu propia condición. Son unos cuantos, pero quédate con los que más caen. La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, el derecho a la carrera profesional y a la promoción interna conforme a igualdad, mérito y capacidad, a percibir las retribuciones e indemnizaciones, a la formación continua, preferentemente en horario laboral, al respeto de tu intimidad y dignidad, a la no discriminación, a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y a las vacaciones, permisos y licencias. Todos estos son individuales. Artículo 14. Ahora viene el contraste que decide preguntas. Porque hay un segundo grupo de derechos, los individuales que se ejercen de forma colectiva. Están en el artículo 15 y son 5. 1. La libertad sindical. 2. La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. 3. El ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 4. El planteamiento de conflictos colectivos. Y 5. El derecho de reunión. Fíjate bien en la lógica, son derechos que tienes tú, pero que solo tienen sentido ejercidos con los demás. Sindicación, negociación, huelga, conflictos colectivos y reunión. Artículo 15. Y aquí está la trampa estrella del tema. Así que para el vídeo y grábatela. La huelga y la libertad sindical no son derechos individuales del artículo 14, son derechos que se ejercen de forma colectiva y viven en el artículo 15. Los examinadores adoran colártela, te ponen la huelga o la sindicación en la lista del 14 para que piques. Piensa así, si el derecho lo ejerces tú solo, es del 14. Si solo tiene sentido en grupo, sindicato, huelga, negociación, conflicto colectivo, reunión, es del 15. Con esa regla no vuelves a fallar esta pregunta. Del otro lado de la balanza están los deberes, y su columna vertebral es el Código de Conducta, artículos 52 a 54. El artículo 52 marca los principios generales: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, ejemplaridad, austeridad y demás. Y añade una idea muy preguntada. Esos principios informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. El código se desglosa luego en los principios éticos del artículo 53 y los principios de conducta del artículo 54. Tratar con respeto al ciudadano y a los compañeros, obedecer las órdenes profesionales, salvo que sean una infracción manifiesta del ordenamiento, o rechazar regalos que vayan más allá de la mera cortesía. Deberes. Código de conducta, artículos 52 a 54. Y llegamos al bloque que más pesa en el examen. El régimen disciplinario, título 7, artículos 93 a 98. Primero, 3 reglas de encuadre que caen. 1. Se aplica tanto a los funcionarios como al personal laboral. 2. Quien induce a otro a cometer una falta responde igual que él, y quien encubre faltas muy graves o graves ya consumadas también responde, si de ello se deriva un daño grave para la administración o los ciudadanos. Y 3. La potestad disciplinaria se rige por los principios de legalidad y tipicidad, y retroactividad salvo de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Además, los hechos declarados probados por sentencia firme vinculan a la administración. Vamos con las faltas. Artículo 95. Se clasifican en 3 niveles: muy graves, graves y leves. Hasta aquí fácil, pero ahora la trampa más fina de todo el tema, atención. Solo las faltas muy graves están tipificadas en el propio estatuto, en una lista cerrada del artículo 95. ¿Y las graves y las leves? Esas no las fija el EBEP. Las establecen las leyes de función pública que desarrollan el estatuto o, para el personal laboral, los convenios colectivos. Repito, porque cae seguro. En el EBEP solo están tipificadas las muy graves. Las graves y las leves quedan para las leyes de desarrollo y los convenios. Como las muy graves sí están en la ley, conviene que reconozcas las más típicas del artículo 95. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución en el ejercicio de la función pública. Toda actuación que suponga discriminación y el acoso moral, sexual o por razón de sexo,
el abandono del servicio, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave, la desobediencia abierta a las órdenes de un superior, salvo que sean una infracción manifiesta del ordenamiento, el incumplimiento de las normas de incompatibilidades cuando genere una situación de incompatibilidad, y la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido. Esas son marca de la casa. A cada falta, su sanción. El artículo 96 lista las que se pueden imponer y aquí hay dos claves de examen. Primera, la separación del servicio del funcionario, que en el interino supone la revocación de su nombramiento, y el despido disciplinario del personal laboral solo pueden imponerse por faltas muy graves, solo muy graves. Segunda, la suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo tiene una duración máxima de 6 años. Y completan la lista el traslado forzoso, el de mérito, que penaliza a efectos de carrera, y el apercibimiento. Recuerda, separación y despido, solo por muy graves, suspensión firme, máximo 6 años. Y ahora, una de las preguntas cruzadas favoritas de los tribunales, la prescripción del artículo 97. Presta atención porque son 2 columnas y las mezclan a mala fe. Las faltas prescriben, las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Las sanciones prescriben, las de faltas muy graves a los 3 años, las de graves a los 2 años y las de leves al año. ¿Ves el matiz? La falta leve prescribe a los 6 meses, pero la sanción impuesta por una falta leve prescribe al año. Ahí es donde pican casi todos. Falta leve, 6 meses. Sanción leve, 1 año. Cerramos el disciplinario con el procedimiento, artículo 98. 2 ideas. Primera, para sancionar faltas muy graves o graves hace falta el procedimiento previamente establecido y en él tiene que haber separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendadas a órganos distintos. Las faltas leves, en cambio, se sancionan por un procedimiento sumario con audiencia al interesado. Segunda idea, muy preguntada. La suspensión provisional, como medida cautelar dentro del expediente disciplinario, no puede exceder de 6 meses, salvo que la paralización del procedimiento sea imputable al propio interesado. Instructor y sancionador separados. Suspensión provisional cautelar, máximo 6 meses. Antes del cierre, repaso relámpago de las trampas que caen seguro. 1. El personal laboral es fijo, por tiempo indefinido o temporal. No te dejes el indefinido. 2. Las potestades públicas las ejercen solo los funcionarios, nunca el laboral. 3. La huelga y la sindicación son derechos del artículo 15, colectivos, no del 14. 4. En el EBEP solo están tipificadas las faltas muy graves. 5. Separación y despido solo por muy graves. Y 6. La falta leve prescribe a los 6 meses, pero la sanción leve al año. Si dominas estas 6, vas con una ventaja enorme sobre el resto. Recapitulemos lo esencial. 1. El EBEP es hoy el Real Decreto Legislativo 5 del 2015, legislación básica, artículo 149.1.18 de la Constitución. 2. 4 clases de empleados públicos y solo los funcionarios ejercen potestades públicas. 3. Derechos individuales en el artículo 14 y los colectivos, huelga, sindicación en el 15. Y 4. En el disciplinario, solo las muy graves están tipificadas en la ley y cuidado con los plazos de prescripción. Con esto tienes el esqueleto del tema 8 dominado. Ahora ve a la ficha del tema 8 en serfuncionario.com y hazte el test para fijarlo. Nos vemos en la próxima.